Se suele olvidar que la Segunda República heredó colonias en África y no se habla de qué ocurrió en ellas en este periodo. Así que vamos a rellenar ese vacío hablando de la Guinea Española republicana, incluyendo lo que ocurrió allí durante la Guerra Civil. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y hoy charlo con José Luis Vivang, historiador guineano que hizo una tesis doctoral sobre este tema. ¡Vamos allá! Memorias Hispánicas. ¿Cómo se puede caracterizar, en pocas palabras, la Guinea Española antes de la llegada de la República? O sea, a nivel de administración, población, economía, sociedad. O sea, dame algunos datos. Grosso modo, podemos decir que la Guinea, en el momento de la declaración de la República, si tenemos que darle un calificativo, es que es ya una colonia prácticamente ya consolidada, ¿no? Consolidada a nivel territorial, porque primero hay que saber que durante el siglo XIX, entre que España va intentando varios proyectos, no tiene claro si quiere colonizar el territorio, si quiere transferirlo o no, pero ya en el momento en que se declara la República, al menos estas dudas ya han quedado despejadas, ¿no? Porque desde 1900, con un tratado de 27 de junio entre Francia y España, ya se han determinado los límites actuales que comporta el Estado, que se llama ahora República de Guinea Ecuatorial, ¿no? Después del tratado no hay una ocupación directa, al menos en lo que es la región continental, porque hasta esta fecha la acción colonial se centra en lo que es la isla de Fernando Po. Hay que esperar un tiempecito, y eso gracias a la acción de dos gobernadores, al menos dos de los más longevos, uno que es Ángel Barrera Luyando, que es el titular del gobierno colonial de 1910 hasta 1925, ¿no? Bueno, aparte de este periodo, también había ejercido como como interino en algunos meses puntuales antes. Es el que inicia la ocupación efectiva de lo que es el territorio continental, conquistando, sometiendo a muchas tribus Fang, acción que va a continuar precisamente su sustituto, que es Miguel Núñez de Prado, que es el que dirige la colonia desde el 25 hasta que se declara la Segunda República, ¿no? Digamos, son los que ocupan prácticamente el territorio, aunque sí hay que añadir el matiz de que ellos consiguen crear puestos fronterizos, digamos, establecen puestos de la Guardia Colonial en los principales puestos fronterizos con Camerún, con Gabón. Pero aún con eso no podemos hablar de una acción colonial directa sobre todo el territorio del continente, al menos lo que es la ocupación, lo que es el proyecto colonial ya está asentado, ¿no? A nivel de ocupación. A nivel de administración, pues partimos del Estatuto de 1904, perdón, que para mí es el más importante de todos, que se aprueban durante todo el periodo colonial. Y este estatuto pues establece, divide Guinea en 4 distritos, ¿no? Por una parte está Fernando Po, está Bata, está El Obey y está Anobón. Al frente de la colonia está un gobernador general, que es asistido por un órgano colegiado que se llama la Junta de Autoridades, que no era otra cosa sino una reunión que englobaba a todos los sujetos que estaban al frente de los distintos servicios coloniales, ¿no? Entre los que estaba lo que es la Capitanía del Puerto de Santa Isabel, lo que es la Inspección de Enseñanza, la Dirección de Sanidad, si no recuerdo, los servicios de correo, la Dirección Principal de Hacienda, lo que es es decir, en cada uno de estos sectores en que se divide la administración, el que era el jefe, ¿no? El mandamás, que asistían al gobernador, sobre todo cuando tenía que tomar decisiones que tenían que ver con el orden público, ¿vale? Pero era un órgano meramente consultivo, porque luego hay muchísimos ejemplos donde la Junta asesora o decide otra cosa, pero luego el gobernador hace exactamente otra, ¿no? A nivel de población, hay dos notas importantes que además siguen caracterizando a la población hoy en día en el estado de Guinea Ecuatorial. El primer dato es que los datos, al menos en lo que respecta a la población nativa, no son fiables nunca, porque estamos hablando de territorios, como dije antes, donde no recae aún directamente la acción colonial. Por lo tanto, los europeos que ahí están concentrados en algunos puntos
Y ahí los censos, al menos de los nativos, se toman principalmente desde estos puntos. Ahora, esos pueblos metidos, estos asentamientos que no reciben esta acción directa, como si no se investiga realmente qué población hay ahí, ¿no? Hacemos una estimación, unos censos de 150.000, 160.000 habitantes, donde el 1147, al menos he consultado los datos de un censo de 1930, eran europeos, mayoritariamente españoles, algunos alemanes, británicos, portugueses, pero generalmente eran españoles. Por parte de los indígenas, utilizando indígena aquí en el sentido más colonial de la palabra o colonialista, no en el sentido que utiliza el diccionario de la Real Academia, que habla de originario de un país indígena, realmente en la literatura colonial es el colonizado, ¿no? Entonces distinguimos a los que son autóctonos de los distintos territorios del continente, los bubis en la isla, los anoboneses en la isla de Anobón, los corisqueños, etcétera, etcétera. Y luego está otro grupo que se llaman los fernandinos, que decimos que fueron la burguesía en aquel entonces, y ellos son un grupo que se forma a base. Sabemos que durante el siglo XIX, cuando Inglaterra abole la trata de esclavos en 1808, perdón, pues inicia una campaña abolicionista y va forzando a las demás potencias a firmar unos tratados para que vayan aboliendo lo que es la trata de esclavos, ¿no? Con España firma una primera declaración en el 1815, luego hay un primer tratado en el 1817 y otro en el 35. Y a raíz de estos tratados, pues persigue a todos los barcos negreros implicados en la zona esta del Golfo de Guinea, y mucha gente que va liberando de estos barcos. Además de esto, también hay que mencionar también que la capital actualmente, Malabo, que antes se llamaba Santa Isabel, la fundan los ingleses en 1827. Y cuando la fundan, pues traen a gente, a sus súbditos coloniales de Sierra Leona, contratan a gente de Liberia, y muchos de esos se asientan en Guinea y se mezclan con los grupos locales bubis, ¿no? Y ahí, aparte de eso, también hay que también, durante el siglo XIX, en esta época en la que España va tratando, va probando cosas, pues también intenta convertir Guinea en una colonia penitenciaria, trayendo presos de Cuba. Los Balboa también se asientan, aunque la mayor parte volverá una vez cumplidas sus penas, pero los pocos que se quedan, más esos que se traen de Liberia, se asientan y se mezclan y crean un grupo ahí que son los fernandinos, ¿no? Y a nivel de sociedad, para ir terminando, diría una sociedad racializada. O sea, yo creo que no hay que discutirlo, ¿no? Aunque muchas veces cuando hablamos de apartheid, lo que nos viene a la mente automáticamente es la Sudáfrica, y no es que todo régimen colonial es un régimen de apartheid, claro, donde hay una segregación, como bien decía Fanon, ¿no? Haciendo referencia a este principio que según él es indispensable, es troncal y ontológico del colonialismo, es decir, la clara distinción entre los colonizadores y los colonizados. No hablaba de las dos ciudades que convivían en un mismo espacio, donde había los colonizadores, la ciudad donde todo estaba bien, había luz, había agua, había comida, todo iba bien. Y ya luego hablaba de otro espacio reservado a los nativos, donde, bueno, donde sucedía hasta lo impensable, pero más en el sentido negativo, ¿no? Siempre insistiendo en esta distinción. Y eso en Guinea, no solo en Guinea, en cualquier espacio colonizado, ya sea por Francia, por Gran Bretaña, por Portugal, pues se nota esta segregación, es clara, ¿no? En cualquier institución, en las escuelas, en los hospitales, hay un pabellón para negros, hay uno para blancos, en la Guardia Colonial hay departamentos, o sea, todo está dividido, y eso, si en algún momento eh, o momentos puntuales pudo haber alguna confusión, sería prácticamente entre los blancos y algún que otro miembro de este grupo del que hablé, ¿no? Los fernandinos, porque muchos de ellos, aparte de que gozaban de una situación económica boyante, pues eran gente ya muy formada, ¿eh? Incluso muchos, de hecho, a la altura de 1931 se puede encontrar a muchos que habían estudiado incluso en Inglaterra,
algunos en Sierra Leona, otros incluso en Barcelona, ¿no? Que son, pero tampoco era una mezcla muy común, frecuente. A nivel económico también, Guinea es podemos decir que es independiente económicamente hablando. ¿Por qué? Porque si remontamos otra vez al siglo XIX, vemos que Guinea se sostiene gracias al presupuesto de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y ya a partir de cuando caen estas últimas colonias en el 1898, pues hay que se potencia lo que es el trasvase de inmigrantes de estas colonias a Guinea, y en el momento en que se declara, Guinea ya se mantiene prácticamente ella. Hay tres productos sobre los que se levanta el sistema productivo local: el cacao, producido principalmente en la isla grande del Atlántico, la isla de Fernando Po, que entre 1930 y 1931 estamos hablando de 10 millones, 11 millones de kilogramos al año. El segundo producto es el café, principalmente en la parte continental, que en esas mismas fechas la producción está en torno a 185.000 o 190.000 kilogramos, ¿no? Y el tercer producto fundamentalmente es la madera. Como tú hazte la idea que el 12% del comercio de la madera a nivel internacional pues procede de Fernando Po. O sea, estamos hablando de más de 35.000 toneladas al año, ¿no? Entonces, además de esto, pues hay otros productos que se exportan también, como los cocos, la banana, el plátano, las pieles secas, aceite de palma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya es una economía independiente que no solo se mantiene a sí misma, sino también incluso el presupuesto de Sáhara se nutre de parte de Guinea también, ¿no? Digamos, grosso modo, es la característica, el estado de las cosas, social, poblacional, territorialmente y económicamente hablando, en el momento de la declaración de la Segunda República. ¿Cómo reaccionaron los colonos y los colonizados ante la noticia de la proclamación de la Segunda República? O sea, ¿cómo se diferenciaban las expectativas que tenían unos grupos y los otros? Sí. En principio, la Segunda República, hombre, la colonia no podía hacer un caso excepcional. La misma tarde en que se declara en Madrid, se envía un telegrama y no hay una movida especial, pero sí lo que genera muchísima expectativa. O sea, tanto por parte de la población indígena como por parte de la población europea. Pero lo que me sorprendió cuando empecé a ver los documentos, lo que me llamó a mí la atención, porque yo creía que tanto los unos como los otros coincidirían, ¿no? En pedir, sí que todos coinciden en que la República viene a cambiar las cosas. Eso. Pero al parecer el concepto que tienen los blancos, los europeos, de la República no es el que tienen los indígenas. En el caso de los indígenas no hay mucha contradicción, o sea, porque digamos las muchísimas cartas que envían, ya sean los Fang, los Bubis, los Sundowe, los Fernandinos, todos coinciden en que piden reformas, mejoras en el sentido, hombres, no establecer una igualdad absoluta, ¿vale? Porque hay unos escritos que dicen claramente, mira, no estamos pidiendo que nos tratéis como blancos, pero al menos en algunos aspectos sí que pedimos igualdad, ¿no? Hablan de la mejora en el sistema educativo. De hecho, los bubis son más atrevidos y piden que, mira, el mismo sistema educativo que se aplica en el territorio metropolitano, que se extienda también, es decir, que se informe al indígena en filosofía, medicina, etcétera, etcétera. Exigen también una igualdad salarial para gente, vamos a ver, con una lógica simple. Y si hay gente que tiene la misma profesión y está desempeñando las mismas funciones, ¿por qué se les va a pagar igual porque uno es blanco y el otro es negro? Piden un trato más humanitario, piden más liberalización, incluso si no recuerdo mal, será el escrito de los oriundos de Río Benito, ellos incluso se atreven a pedir derechos políticos, ¿vale? Y ellos justifican, hombres, si ya tenemos conocimiento suficiente para entender la naturaleza, el contenido de los derechos políticos, ¿por qué? ¿Por qué no se nos concede derechos políticos? Y
una serie de cosas, hablan del tema de la propiedad, que se proteja más la propiedad indígena que estaba expuesta, digamos, a esos fraudes en que muchos colonos incurrían para arrebatarle el territorio a los impiden, en fin, que no se contradicen, sino se complementan, pero hacia una misma dirección, que es que se mejore la cosa, que se les trate como personas y que se les reconozca, digamos, los mismos derechos, al menos cuando están desempeñando las mismas funciones que los blancos. En cambio, y además los escritos de los nativos no distinguen, no hablan de no, estamos acusando a tal persona o a tal capitán o a tal, no, sino hablan como las injusticias son propiamente un Sistemáticas, sistema que está digamos. funcionando mal. En cambio, en el Ujú. caso de los colonos, lo primero que me llamó la atención es que hay dos voces. O sea, hay unos que los escritos lo hacen girar en torno a Núñez de Prado, como todo lo que ha pasado en la colonia, todo lo que viene pasando, todo lo que está por pasar es causa del gobernador, ¿vale? Unos que lo condenan, lo acusan de todo, al menos si no lo ha cometido directamente, lo estaba consintiendo a través de sus amigos, sus leales, sus parientes, los amigos de su mujer y tal y cual. Y ya luego hay, por otro lado, hay los que dicen todo lo contrario porque defienden al gobernador. Entonces ya no hay esta coherencia, esta unión que yo observé en relación a las denuncias o a las demandas de los nativos. Y otra característica importante es que mientras los nativos citan un montón de cosas, o sea, no solo las injusticias contra ellos, sino muchísimas injusticias que incluso, en cambio, en el caso de los colonos, la única injusticia que yo observé que denuncian y que afecta negativamente, o afectaba negativamente, perdón, a los indígenas era el tema de la recluta. Entonces digo, entonces observé, mira, pero tantas cosas, tantas injusticias de que eran objeto los nativos, ¿cómo es que estos solamente insisten en el tema de la recluta? Y ya luego sí, me fui viendo, había contradicciones, ¿no? Como si ellos condenaban al gobernador, entre otras muchísimas cosas, porque había establecido un régimen que en vez de conservar esta clara distinción de la que hablé antes, que es una característica, que es uno de esos principios intangibles en todos los regímenes coloniales, ya sea español, portugués, que es la clara distinción entre colonizadores y colonizados, lo que se explicaba dentro del concepto del prestigio de la raza blanca. Ellos entienden que el gobernador había llevado una política que desprestigiaba la raza blanca y citan muchos ejemplos de actos que creen que desprestigiaban la raza blanca. Y cuando te fijas en los actos, parece que los actos no buscan la inclusión, sino la exclusión, es decir, el mantenimiento de esta clara distinción. ¿No? Hablan de que hay cárceles, ya se meten en la misma cárcel a blancos y negros, o sea, acaso curioso, dicen que hay soldados indígenas negros que conducen a la cárcel a un blanco, o sea, hablan de que hay indígenas que ya son llamados a juicio para declarar en contra de blanco, digo, pero entonces yo me perdí, no digo, una serie de cosas que en principio ellos entendían. Queremos más segregación, decían, ¿eh? Queremos más Exactamente, o segregación. sea, ellos entendieron la República como un régimen que vendía a devolver este orden, que al parecer la gestión de Núñez de Prado estaba distorsionando un poco, ¿no? En cambio, cosa que no se ve, en fin, que hay una disparidad de expectativas. Unos entienden la República como un régimen que viene a establecer la igualdad, la justicia, y liberalizar un poco. Otros entienden la república como un régimen que viene a restablecer el orden que ya se había perdido bajo el mandato de Núñez de Prado. ¿Rompió pues la República con la tradición excluyente colonial del constitucionalismo del siglo XIX o perpetuó un estatus jurídico diferente para los territorios españoles del Golfo de Guinea, como también hacían otras potencias coloniales? Sí, interesante, ¿no? Interesante pregunta porque me recuerda justo ese Por tema. ejemplo, ¿qué decía? ¿La Constitución del 1931 trató este tema, por Bueno, en ejemplo? principio la Constitución del 1931, si no me equivoco, el único artículo donde se cita, son dos artículos, me parece, si no es el 8 y el 14. El 8 habla de los territorios, tampoco habla de Guinea, me parece que se centra en lo que es el norte de África, y el 14, te estoy hablando de memoria, pero sí creo que se menciona, el 14 simplemente indica que la cuestión colonial será
competencia de lo que es el gobierno, pero no dice nada más, ¿no? Entonces, precisamente es el punto de partida, ¿no? Cuando empecé a investigar el tema, sobre todo en el caso de España, porque hay una peculiaridad en el caso de España. ¿Por qué? Porque si remontamos un poco al constitucionalismo liberal, de hecho hay un autor que a mí me encanta muchísimo, bueno, que ya murió, que es Domenico Lo Zurdo, tiene un libro titulado Contrahistoria del liberalismo, donde él lo que hace es va desvelando estas exclusiones de un régimen que es supuestamente liberal, que todos sabíamos, pero nace con una serie de exclusiones, entre ellas el tema de la esclavitud, el tema de de la colonización, ¿vale? Entonces, pero no podemos achacarlo porque al fin y al cabo sabemos que los que hacen las revoluciones liberales no tienen la intención de igualar nada, al menos en el sentido más material de la palabra, sino abstractamente, ¿no? Como dicen los historiadores del derecho, lo que hacen declaraciones abstractas. Todos somos iguales, todos tenemos el derecho a la propiedad, pero realmente no se molestaron en remover estos pequeños obstáculos que hacían trascender estas declaraciones de las cartas a la realidad. Efectivamente. Y consecuencia de ello es que, hombre, como no se casaba lo que decían las cartas y las declaraciones y lo que vivía la gente, pues hay un grupo que va surgiendo en descontento, que son la clase trabajadora. Entonces, estalla la famosa cuestión social. Y ya cuando los liberales ven, mira, ojo, antes de que perdamos todas las conquistas que hemos hecho, hay que cambiar algo porque los bolcheviques ya se han hecho con el poder en Rusia, entonces ya han abolido todas las libertades antes de que lleguemos como Rusia, porque también después de la guerra también vemos, se extiende esta revolución a países como Alemania en 1918, entonces ellos tienen que hacer algo. Este es el contexto y hay que reformar las constituciones. Y la primera que viene a tomar este discurso de intentar hacer caso a lo que reclaman los trabajadores es la cuestión de Weimar, ¿no? Y la particularidad es que España, que tiene España, es que las antiguas democracias parlamentarias, me estoy refiriendo a Francia, Gran Bretaña, no reforman sus constituciones, es decir, de alguna forma u otra mantienen el sistema de exclusión de las constituciones liberales, mientras España combina las dos características. Por una parte, dentro de estas constituciones que imitan a la de Weimar, que establece unos principios importantes, además de que ya introduce grandes principios en materia de socialización, establece la unificación entre lo que es nacional y ciudadano, porque es la primera constitución que une estos dos conceptos, donde aquí ya no hay una distinción entre nacional, que podían ser todos, y ciudadanos, que podían ser solo los que tenían cierta capacidad económica. Entonces, España combina eso. Es el modelo que reforma la Constitución, adoptando estos principios socializadores de Weimar, pero al mismo tiempo mantiene unas colonias, porque ya he dicho que las viejas democracias no reforman nada. Entonces, desgraciadamente, como Alemania pierde bueno, perder es una forma muy fina, le arrebatan las colonias y Alemania ya no tiene un campo donde poder experimentar si este nuevo constitucionalismo que introduce Alemania, porque a partir de la de Weimar se rompe, al menos formalmente, dicen los constitucionalistas, este constitucionalismo liberal, pero no sabemos, porque Alemania ya no tiene territorios para ver si realmente estos principios que declara la unificación del sujeto, si los extendería a sus colonias, ¿no? Entonces, la única que le queda es España. De ahí el título metafórico de mi tesis, ¿no? Weimar en África, porque España es la que hereda estos principios y es la única que tiene el territorio. Y ya luego, hombre, cuando uno va al primer estatuto, el de 22 de julio, y lees el preámbulo, hombre, hay muchísima esperanza, porque lees que es el primer preámbulo que dice claramente, mientras si vemos todos los preámbulos de los estatutos que le preceden, vemos que insisten más en lo que hay que convertir Guinea en una colonia que produzca económicamente, bla, 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 hay que intentar fomentar la emigración de españoles ahí, hay que intentar adaptar, dicen claramente, hay que intentar o diseñar un régimen colonial que sea más propicio a las peculiaridades
del territorio colonial. En cambio, la primera que dice todo lo que dice, mira, no, hay que intentar adaptar el régimen colonial a los principios rectores del nuevo régimen que acaba de declararse en la metrópoli, es el Estatuto Republicano del 22 de julio de 1931. Pero estamos en julio del 31, siquiera se ha abierto el debate de la Constitución. Entonces, cuando uno ve, hay esperanzas, pero cuando lees el texto, dices, mira, bueno, total, además de que es breve, crees que no se cambia mucho, ¿no? Entonces, yo al menos dije, bueno, voy a esperar a leer, a ver cuando lea las actas de todo el debate que se desarrolla sobre el proceso constituyente, por si encontraré con algo diferente, ¿no? Y hay una propuesta que se hace, o sea, cuando se abre el debate constitucional, el partido, si no, radical me El de parece la que Rux, son, creo, sí, ¿no? Sí, exactamente, es el que hace el de una Rux, sí. propuesta, pero una propuesta que vendría a ser una excepción dentro de lo que es la regla general, porque la regla general en Guinea, al menos en la Guinea colonial, fue siempre lo que es la ley especial. Y dice, mira, además, proponen que la ley siga siendo especial, pero dentro de este régimen de especialidad que es el general, que se establezca una excepción, la de que se extienda el título tercero de la Constitución a los territorios, ¿vale? Bueno, no es una cosa que sienta muy bien, porque además de que el debate no interesa, y los pocos que se pronuncian y la postura suya es clara, sobre todo la del mismo presidente, ¿no? Del gobierno provisional que hace una intervención el 1 de diciembre diciendo claramente, mira, no, él lo deja claro, mira, que no hay que confundir lo que es el estatuto personal de lo que es el estatuto político. Y te dice, mira, el estatuto personal pues persigue a la persona como la sombra al cuerpo, es decir, ahí donde va la persona, ahí está el estatuto personal, consecuentemente se puede aplicar a cualquier español, esté donde esté en el territorio metropolitano, esté en la colonia, se le aplica la ley civil española. Pero en lo político no, porque dice que esto ya va unido al territorio, es decir, como una forma de decir, mira, es como si no les niega automáticamente la titularidad, dice, pero están en un territorio donde las condiciones, el ambiente, las necesidades que exige la protección del orden público ahí hacen que una extensión pareciera sea muy peligrosa, ¿no? En fin, que utiliza el mismo discurso que se emplea durante la segunda mitad del siglo XIX para negarle los derechos políticos a los españoles que están en Cuba, Puerto Rico, ¿no? Etcétera. Y se termina precisamente pues excluyendo a la colonia, a la Guinea española en ese caso de todo lo que es el título tercero de la Constitución de 1931. Claro, y aquí lo que vemos es pues digamos las contradicciones, Sí, ¿no? del discurso que defendían pues los partidos republicanos, liberales y de izquierdas, porque claro, exactamente. vemos aquí. eh, Además, incluso fíjate que en las demás potencias también aplicaban esta exclusión como regla general, pero con unas excepciones, porque, por ejemplo, en el caso de Inglaterra no tanto, porque Inglaterra siempre aplicó el principio de una ciudadanía plural, es decir, dentro del imperio, pues había unos ciudadanos ingleses, tal y cual, había unos ciudadanos indios que no tenían nada que verlo el estatuto de uno con los otros. Pero en el caso de Francia, pese a que también seguía con el régimen exclusionista, pero Francia desde la segunda mitad del siglo XIX ya empieza a aplicar procedimientos de naturalización, ¿eh? Y incluso Italia también en 1919 también aplicará algo parecido en Eritrea, ¿vale? Es decir, no eran procesos que daban acceso a una gran mayoría, ¿vale? Porque era como una especie de gracia, era una especie de compensación, de un regalo a quienes eran más fieles a la acción de la comunidad, pero al menos al fin y al cabo terminaban reconociéndoles derechos políticos. En el caso de España no, sino hay una negación no solo para los indígenas, sino para los mismos españoles, todos los que estaban en el territorio que eran excluidos. O sea, sin claro, diferencia de que sean españoles. Sí. y con ese discurso que se tenía de libertad, justicia, igualdad, democracia, pues no se aplicaba ahí. Claro, ahí en Guinea siguió habiendo trabajos forzados, malos tratos, Exactamente. usurpación de tierras de los nativos, Desde en fin. luego. Desde luego. O sea, era algo parecido a lo que Jean-Paul Sartre también criticaba de la izquierda francesa. Nos decía, mira, vale, todo lo que queramos entre la separación de Estado, pero decía, pero en Argelia, ojo, la República no podía permitirse el lujo
de aplicar esta separación, ¿no? Sino que eso era para la metrópoli. Sobre todo también para garantizar también esta imagen de unidad en el territorio que no venía bien a que se dé la imagen de una separación entre los religiosos, ¿no? Siempre se protegió esa unidad, al menos ante los colonizados. No se aplicó, al menos en lo que he podido ver, que puedo decir, si no he visto todo, te puedo decir que he visto casi todo de lo que es la República en los territorios españoles y no hay material que desmienta eso. Y por ser continuista, fue continuista en el tema de ese discurso civilizador y de hispanización y cristianización, ¿no? O sea, esas mismas tendencias siguieron. Eso a pesar de que la República, en teoría, pues no tenía una confesión católica. O sea, en fin. Sí, hombre, es que la República se sirve, porque, sí, hombre, es verdad que la República va a potenciar mucho lo que es la educación pública, ¿no? Pero si ves todo el proceso, todos los 5 años que dura, es que siempre hay más centros de misioneros que los centros públicos. Entonces, sí, de hecho hay varios documentos que he leído donde los objetivos son, aquí hay que españolizar, porque hay que decir que incluso en los años 30 no se ha erradicado por completo la cultura inglesa, que es la que impera en los territorios. De hecho, incluso muchas veces en lo que es Fernando Po, Santa Isabel, se sigue utilizando más lo que es el pitch English. Entonces, si el objetivo era erradicar esta cultura inglesa, haciendo que prime la española, es que sí o sí tenían que utilizar aquí a los misioneros, que eran, digamos, la clase social que más contacto tenía con el pueblo, incluso en los puntos más recónditos donde aún no llegaba directamente la acción colonizadora. Sí o sí tenían que utilizarlo. De hecho, en mi libro, ojalá salga pronto, no he contemplado siquiera un capítulo especial sobre el tema religioso durante la República, porque yo no he visto nada diferente. Ahora ya pasando a la guerra civil, prácticamente pues no se habla, ¿no?, de lo que ocurrió en la Guinea Española durante la guerra civil. Así que la primera pregunta es, ¿cómo reaccionaron las autoridades fieles a la República durante las primeras semanas del conflicto y cómo intentaron mantener el orden público y los suministros para la colonia? Yo creo que hay una cosa importante a tener en cuenta, es que, como ya dije antes, podemos considerar también uno de estos principios que son característicos de lo que es lo que el profesor Petit llamó el jus comune colonial, ¿no? Es decir, que pese a este empeño que algunos estudiosos están intentando, uno dice no, que estos eran más liberales, estos menos, en el fondo, si exprimimos los principios de cualquier régimen colonial, llegamos siempre a unos principios comunes, que el colonialismo se basa sobre una filosofía eurocentrista, que es racista, y que lleva aquí un componente de explotación. Entonces, si le sacas eso, hay matices que cambian, pero el resto sigue siendo igual. Y entre estos principios, pues está el típico ese de la unidad, ¿no? Es decir, era como algo sagrado, no se podía dar la imagen de una separación ideológica, ya sea en Guinea, ya sea en cualquier otra colonia, ¿no? Por eso, en el momento en que incluso ya desde las elecciones del febrero del 36, que con toda la movida que se produce en el territorio metropolitano, pues la colonia va a reforzar, y el primer representante y el máximo garante de esta unidad es el gobernador, ¿no? Hombre, evidentemente era un señor con unas simpatías republicanas, que es Luis Sánchez Guerra, pero su obligación, al menos en ese momento, era garantizar que no se percate de estas diferencias ideológicas, ¿no? Y él va a luchar, al menos durante la primera fase, ¿no? Podemos distinguir dos periodos. Un primer periodo que va desde las elecciones hasta por lo menos el 19 de septiembre, cuando se produce la sublevación en la parte insular, que, como resumen, podemos decir que aquí los esfuerzos suyos es intentar garantizar esta unidad, esta paz, que no haya choques, ¿vale? Y él hará uso de todos los mecanismos, tanto los que le permiten el estatuto mismo, como los que también solicitará constantemente al gobierno metropolitano para garantizar esta paz. Y lo primero que va a hacer es, va a adoptar una serie de reglamentos, una serie de normas que intentarán garantizar eso. Una es todo lo que son las manifestaciones. Hombres, porque todos eran conscientes de que, hombres, había simpatizantes de la vieja monarquía
que eran mayoritariamente los finqueros, los misioneros, y había simpatizantes del Frente Popular. Entonces tenía que intentar controlar que ni uno ni los otros llevaran a cabo actos expresivos, ¿no? Adoptando medidas, imponiendo sanciones, manifestación, un meeting que diera esta imagen de diferencia entre los colonos. Sí, Mm. y ya luego también, durante este momento, ya que era consciente de que eso había, entonces no podía confiar en las medidas que tomaba dentro del territorio, sino que pidió una especie de refuerzos al gobierno metropolitano y le envían un primer buque con cerca, me parece, unos 300 y pico de hombres, que es el Méndez Núñez, que llega a la colonia que llega el 24 de junio y va a estar ahí por si hay una especie, porque también es un momento de mucha confusión. Hay rumores de que los negros estarán planeando algún tipo de levantamiento, entonces hay que controlarlo todo. Pero que él lo hace muy bien, efectivamente, porque sanciona tanto a los simpatizantes del Frente Popular como a los simpatizantes de los rebeldes. Pero llega un momento en que la situación se pone caliente cada vez más, ¿no? Entonces se le va saliendo de las manos el que había confiado en que iba a controlarlo, pese a las advertencias de su subgobernador, Miguel Hernández, que contrariamente a Sánchez Guerra, él desconfió siempre, dijo, mira, yo no me fío de que esa gente que crees tú, que tanto los militares como los colonos mismos van a mantener el orden, yo no me fío y creo que en algún momento podrá surgir algo mejores. Además de estas medidas que ya tomas controlando con los controles, deteniendo cualquier sospechoso y también controlando lo que es el tema de la especulación con los productos de primera necesidad, ¿no? Que dictó una serie de bandos, controlando los precios, obligando a los comerciantes a llevar inventarios cada semana, intentando controlar que la gente no suba precios de una manera no justificada, imponiendo unas sanciones muy, muy fuertes, pero al fin y al cabo se les salió de las manos, porque luego se supo que había simpatizantes de los rebeldes que al fin y al cabo pues tuvieron, cuando él cree que ya lo tiene controlado y dice, mira, ya no necesito el barco, envía el barco de vuelta a la metrópoli, el día, me parece, entre finales de julio, 26, 7 de julio, dice que el Méndez Núñez vuelva, que es más necesario ahí en la península que en la colonia. Y durante el trayecto, ya en Senegal, es como la metrópoli vuelve a comunicarse con el barco diciendo que no, que el barco, como había, circuló un rumor de que había un grupo de sublevados dentro del barco. Entonces, para no correr riesgos, el poder metropolitano dice al barco volver otra vez, que llega a la colonia el 14 de agosto que llega, y el gobernador pues tiene que hacer una especie de una limpieza. Aquellos que supuestamente eran los sublevados, los que simpatizaban con la rebelión, pues los envía reclutados en la demarcación de San Carlos, ¿vale? Que está muy cerca de la capital, aunque ellos luego se escaparán de ahí gracias a una ayuda me parece, del administrador territorial, escapan vía Camerún y vuelven a la península. Y ya después de eso, pues el barco vuelve definitivamente el 30 de agosto. Y justo después del 30, pues ya no hay este miedo, pues es cuando se produce el levantamiento en la madrugada del 19 de septiembre, liderado principalmente por el que dirigía lo que era la Guardia Colonial en Santa Isabel, que era Luis Serrano, me parece que era teniente coronel, acompañado del administrador territorial de Santa Isabel también, que era Luis Ayuso. Son los que lideran, deponen al gobernador y en principio lo arrestan. Bueno, hay un gobierno muy, muy interino, muy express, nombran a un médico como el gobernador, pero ya tan pronto como amanece, pues Luis Serrano se hace con el control absoluto de lo que es la colonia. A partir de este momento, pues ya el territorio está dividido. La Claro, isla. Fernando Po sí que está controlado por... Exactamente, o sea, ellos llevan a cabo todas las medidas para controlar eso, se detiene a los sospechosos, ¿vale? Se controla lo que son las comunicaciones y el objetivo ahora es hacerse con la parte continental, porque date cuenta
que no solo, hombre, si excluimos lo que es, porque Guinea no tenía ningún valor estratégico ni mucho menos militar, porque como insistí antes, es que el problema ha tenido siempre el problema de poca población. Y si a eso le sumas que tampoco eran muy formados para enfrentarse en un conflicto de esas dimensiones, pues lo que queda es que la importancia del territorio se reduce a una cuestión meramente económica, es decir, de los supuestamente 70 millones que se calcula que producía anualmente tanto el cacao como el café y la madera, por lo menos si se hacían con el control de Fernando Po, solo controlaban los 24 millones, entonces era necesario que se hicieran también con la parte continental. Ahora, y en este momento el objetivo es aquí ocupar la parte continental, donde aquí se enfrentan a la resistencia de unos leales, como es el caso de el subgobernador, que era Miguel Hernández Porcel, que es muy fiel desde el primer momento hasta el último momento. Entonces nos enfrentamos por una parte, mientras estos que ya han ocupado la isla hacen todo lo que está a su alcance para mantenerla, los que están en el continente pues hacen a su vez para conservarla y que no caiga en manos de los rebeldes, ¿no? Hay unas detenciones de sospechosos por ambos lados, ahí se toman unas medidas, se declara un estado de alarma, tanto, o sea, Luis Serrano en Fernando Po y Porcel en lo que es la Guinea continental, Continental, sí. ¿sí? Y hay un primer intento de los de la isla para hacerse con el continente. Desembarcan en Cogo y controlan a unos cuantos efectivos ahí y caminan hasta Río Benito, pero los de Bata se enteran y ambos bandos, estos salen para Bata y estos salen de Bata, se encuentran y hay unos disparos, ¿vale? Según la literatura que he manejado, todos coinciden que hay unos disparos, la mayoría coinciden que hay 2 muertos, son 2 indígenas de la Guardia Colonial, entonces hay como una especie de pacto de caballeros, mira, yo te doy a tus rehenes y tú me das los míos. Luego permiten a los rebeldes abandonar el territorio continental a través de unos barcos alemanes y otros suecos, me parece que les conducen hasta de nuevo hasta Santa Isabel. Este es el primer intento. Y luego también contar, antes de este intento, también hay que decir que los de la isla lo intentan sigilosamente, porque el mismo día 19 hay varios radios, 3, que le llegan a Porcel diciéndolo que hay un mandato que viene de la metrópoli obligándole a ceder el poder a un tal, me parece que era su segundo a bordo, que era el administrador territorial de Bata, que era un tal Emilio García Loigori, que era un monárquico de toda la vida. Y Porcel, que era un desconfiado, dice, mira, en este momento en que no se sabe quién trae la información veraz y cuál, él dice, antes de eso desplaza una comisión que va a Camerún y contacta con la metrópoli. Es cuando la metrópoli dice que no, entonces mantiene el poder, ¿no? En ese contexto donde estos intentan otra vez ocupar el continente y este intenta resistir, Porcel pide ayuda a la metrópoli vía la Dirección General de Marruecos y Colonias y le envían un barco el Fernando Po, que supuestamente ya que está pidiendo refuerzos para mantener la parte continental bajo la fidelidad de la República, pues él cree que es un barco que traerá, además de personas, armas, y por desgracia el barco no trae armas, trae yo qué sé, me parece unos cuantos fusiles, que es el armamento normal que se permite en los buques, ¿no? Entonces, por desesperación, lo que él, porque incluso desplaza también a otra comisión a Camerún por si consigue armas ahí, y al parecer el régimen francés se mantiene neutral y dice, mira, no te podemos vender armas, y ante esta desesperación pues no le queda de otra que reforzar la medida, ¿no? Refuerza las medidas de control, se interceptan todos los aparatos de radio, Telecomunicaciones. sí, se detiene a los religiosos, a los misioneros, a cualquier sospechoso, destituye a todos los efectivos de la Guardia Colonial que sospecha que pueden simpatizar con el movimiento. Entre los misioneros y unos cuantos particulares, pues son encarcelados en el Fernando Po, ¿no? Que llega y que está ahí en el puerto de Bata. Mientras él está ahí controlando todo, pues los isleños también están planeando otro segundo plan, ¿no? Ellos también llaman refuerzos y les llega un barco, el Ciudad de Mahón,
que llega de Canarias con una tripulación. Hay varias versiones aquí. Unos hablan de 500, otros hablan de 700, 800, pero sí que al menos como mínimo como traía 500 personas y traía armas. Es la que finalmente, hombre, por pura lógica, no por superioridad, además que traían armas, venían preparados, desembarcan en la Guinea continental el 14 de octubre y Porcel y los suyos pues no tienen más opción que huir. Huyen algunos por Camerún y otros por Gabón y en esta huida muere poca gente, parece 3 y el ciudad de Mahón dispara contra el Fernando Po creyendo que los que había dentro eran principalmente eran los republicanos sin saber que había también presos que eran simpatizantes de la rebelión dentro. De hecho, morirán algunos cuantos misioneros. En fin, el saldo de muertos, si contamos los 2 indígenas que mueren en este primer intento que hace Luis Serrano con los suyos de ocupar el continente, y más los misioneros que mueren, que se habla de 17 misioneros, que son los encerrados, los 17 misioneros, más unas 7 monjas, pero mueren, me parece, 5 y unos 4 particulares, ¿no? Un total de 9 más 1 son 10 de parte de los rebeldes y de parte de los republicanos, pues mueren unos 7, ¿no? Narra Miguel Ángel Pozanco, más el indígena que muere antes en el primer intento, lo redondeamos a 8, ¿no? Es decir, 10 por parte de los rebeldes y 8 en total por parte de los republicanos. Así se hace con el control. Y luego, bueno, el barco luego partirá otra vez de vuelta para Canarias, pero dejará una guarnición como de 200 moros para que, para que sigan manteniendo lo que es el control de lo que es la parte continental, básicamente. Esto es, grosso modo, es el desarrollo del conflicto en la Guinea Española, ¿no? Donde, hombre, no hay muchos muertos, pero como digo yo en mi artículo, hombre, los muertos son muertos, por Son muy muertos. pocos que Sí. sean, o sea, los heridos también, porque sí que hay heridos por parte de los republicanos que huyen, hay unos que van con heridas y también en las detenciones que se hacen en la parte de isla me parece que hubo un tiroteo donde uno resultó también herido y algunos religiosos también. Pero el saldo no es muy llamativo, pero al fin y al cabo estamos hablando de gente, de muerte, ¿no? Y al menos contabilizaste también, tengo aquí apuntado, 279 causas abiertas para depurar a los presentes y también, sobre todo, huidos. Sí, sí, eso, bueno, yo no, porque yo lo vi entre buscando, me topé con un libro de un tal, creo que Juan Medina Sanabria, que él habla de los juzgados, de los encarcelados, y él sí, sí, habla, de hecho, presenta al final como un anexo, una relación de nombres de los enjuiciados, la causa del delito, la pena que se le impone, la procedencia, y la mayor parte pues son de la Guinea continental, ¿no? En torno a 200 personas. La mayoría, bueno, muy pocos serán condenados por delitos de rebelión, porque se les juzga entre delitos de rebelión, apoyo a la rebelión. Pocos van a ser condenados a pena capital o a cadena perpetua o a 30 años de cárcel. La mayoría pues irán saliendo a partir de los años 40, 41. Y sí, sí, pero hay un número. No te sé decir exactamente, pero sí que recuerdo que está ahí entre 150, 200 personas que fueron encerrados en el penal de Gandos, en Canarias. Y ya para terminar, ¿qué valoración general se puede hacer de la actuación, de los logros y los fracasos de la Segunda República en Guinea? Al menos en lo que llevo viendo documentos, yo diría que si pues, los logros de la República, al menos lo que he analizado, no pasan de ser meras intenciones. O sea, ahí se nota una contradicción cuando realmente uno ve estos 2 periodos de la República, el primer bienio que era más reformista, en cambio en Guinea es la menos reformista. En cambio el segundo bienio que era conservador es el que inicia a adoptar medidas que realmente quieren profundizar un poco más en lo que es el cambio de la cosa. Pero al final hay proyectos que se materializaron luego al entrar el franquismo, pero que sí que datan de la segunda. Estoy pensando, por ejemplo,
en el periodo de la creación del primer instituto. O sea, de hecho se crea, pero funciona como una experiencia piloto, y me parece que hasta cuarto de bachillerato, donde los 2 últimos cursos pues se tenía que ir a hacerlos en la metrópoli. Pero lo que es, por ejemplo, lo que luego se llamará y que será la principal institución que va a formar la élite que liderará la independencia, lo que luego se llama el Instituto Superior Indígena, ¿vale? De hecho, se crea durante la República, aunque no funciona exactamente como luego, pero son proyectos que se van adoptando, ¿no? Hay muchos proyectos en el tema de la justicia, la creación de los tribunales de raza también data, pero no se implementa hasta después del... Pero si vamos a lo que se aplica, no hay mucha diferencia. Incluso el estatuto mismo, que en un primer momento parece provisional, porque son 14 artículos breves, es literalmente el de 1904. O sea, ¿por qué? Porque hay un dato importante. Todos los estatutos que preceden al del 31 se derogan sucesivamente, es decir, el de 68, el de 58, el de 70 deroga, pero el republicano, siendo un régimen radicalmente distinto al monárquico, no lo deroga. Entonces se mantiene. Y cuando vamos al debate que se produce y todo lo que se debate ahí entre el nombre oficial, entre el cargo de gobernador, las cualidades, las características que tenía que revestir un gobernador, los que serían gobernadores, el mandato, las instituciones. De hecho, por ejemplo, o sea, se mantiene el único órgano colegiado auxiliar del gobernador, que es la Junta Consultiva, y tiene las mismas funciones, porque no es un órgano que simplemente da su opinión, que puede ser escuchada o no escuchada. Entonces no se cambia mucho, y las mismas potestades que tiene el gobernador pues las mantiene durante los 2 estatutos que aprueba la Segunda República. O sea, no se cambia prácticamente nada. Y la famosa cláusula del orden público, ¿no? que decía, además de este montón de facultades, se dejaba un boque, decía que el gobernador tenía la potestad de adoptar cuantas medidas consideradas necesarias para la preservación del orden público. ¿No? Es un clásico en todos los estatutos coloniales. Es la puerta que permitía al gobernador hacer todo lo que quería y sin ningún límite, porque aquí la libertad la tenía para interpretar qué entendía él que ponía en peligro el orden público y qué medidas creía él que eran más pertinentes para controlar el orden público. Y eso existe desde el Estatuto de 1904, desde la República e incluso después del régimen colonial, es decir, durante la provincialización también subsiste, y eso data desde el Estatuto de 1904. O sea, no hubo un cambio sustancial en lo que es el poder absoluto, en lo que es el gobernador. Espero que hayas aprendido mucho con esta entrevista. Si es así, dale a me gusta para ayudar a difundirla, y puedes ayudar al programa en Patreon o comprando camisetas y sudaderas en la tienda. Enlaces en la descripción. Pronto traeré a otra historiadora para hablar de la Guinea española bajo el franquismo, así que no olvides de estar suscrito y darle a la campanita de notificaciones para no perdértelo. Gracias y hasta la próxima.